Aventureros, hace unos meses estuvo por aquí, probablemente, y seguro que él me dirá que no, pero os aseguro, la persona que más sabe de música de habla hispana, Luis Antonio Muñoz, que ya nos trajo historia oculta de la música para contarnos los secretos, los misterios y enigmas del mundo de la música, de toda la historia de la música. Yo cuando me leí este libro pensé, bueno, ¿qué más se puede escribir que no haya ya aquí, ¿no? Y Luis me dijo, no, sí, yo ya estoy preparando otro libro que seguro que va a sorprender a todos, ¿no? Y ha llegado Homo Musicalis. Así que, aventureros, preparados porque si os gustó Historia Oculta de la Música, llega Homo Musicalis. Mucho más en Desafío Viajero. Comenzamos. Luis, sé bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí con vosotros. Por supuesto que no soy, justo lo que decías que iba a ser ocurre. No soy el que más sabe de música, pero bueno, lo que sí puedo ser uno de los que más pasión tiene a la hora de contarlo, aunque no sea de una manera muy energética, ¿no? Yo lo que quiero es sobre todo que la gente entienda la música y este es uno de los ejemplos que nos puede ayudar a entender un poco más la música. Así que encantado de estar con vosotros. Un placer. Bueno, no obstante, yo reto a cualquiera que me saque un libro donde haya más datos que los que cuenta Luis en sus dos obras, ¿no? Bueno, Luis, Homo Musicalis, ¿no? Claro, nada más por el título todos pensamos, pues, Homo erectus, Homo sapiens, ¿no? Homo Musicalis, ¿somos Homo Musicalis? ¿Somos un eslabón perdido? Pues mira, la idea precisamente de este libro se centra en este concepto, ¿no? En qué medida la música puede ser entendida como una especie de eslabón perdido, siguiendo un poco ciertas hipótesis, ¿no? John Huizinga, el Homo Faber, y también un poco ciertos estudios que plantean la importancia y la relación que existe entre la música y el cerebro, ¿no? El origen un poco del libro se centraba en esta especie de elemento neurálgico central que delimita toda nuestra forma de percibir lo que nos rodea, ¿no? Como seres individuales y también como especie, en un sentido evolutivo. Entonces, la gran pregunta que yo me hago, y siempre digo que lo importante no son las respuestas, sino las preguntas, es cuánto de importancia tiene la música en nuestra forma de evolución. Y ese es el origen de este libro, que lo que planteaba era analizar ciertos campos en relación a esta mirada que tenemos hacia el mundo que nos rodea y hacia el mundo musical y sonoro también. Un tema apasionante que comentas en tu obra es nosotros aprendemos, o la naturaleza nos dio el lenguaje o la voz para comunicarnos o para crear música, ¿no? Y una de las analogías que haces es relativa a las aves, ¿no? Es decir, que después de esa edad de hielo llegan las plumas a las aves que dices, bueno, para protegerse del frío como abrigo, pero también para volar. ¿Cuál Claro. fue la función que ejerció aquí la naturaleza? ¿Para volar o para protegerse del frío? Claro. Nosotros tenemos la voz. ¿Eso es para comunicarnos o es para generar música igual que nuestro corazón late? Claro, lo que dices, que es muy correcto, tiene que ver un poco, es interesante explicar esta idea, con las dos hipótesis, las dos líneas principales que manejan pues bien antropólogos, psiquiatras, psicólogos, etcétera, ¿no? Básicamente, gran parte de la gente está de acuerdo en que la música es estructuralmente importante para lo que es el desarrollo humano. Y cuando me refiero a estructuralmente importante, quiere decir que tiene una entidad propia, ¿no? O sea, los lingüistas se plantean cuál es la relación entre el lenguaje y la música. Si la música fue anterior incluso al lenguaje en un sentido estructural. ¿Qué ocurre? Que hay unos pocos que están en un lugar que es bastante incómodo para el mundo de la ciencia, ¿no? Que es pensar que la música, técnicamente, lo voy a decir así a lo burro, no sirve para nada útil. Solamente es una especie como de consecuencia
de un proceso que sí es útil, que es el proceso lingüístico, ¿no? Y aquí tenemos a Steven Pinker, que es el más radical de todos, ¿no? Y el que describió a la música como una especie de tarta de queso. Él habla de una tarta de queso como que desde un punto de vista alimenticio nos proporciona placer, pero no es tan alimenticio como otros alimentos, ¿no? Que nos proporcionan sustancias vitalmente importantes, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con lo que tú comentas. En el proceso de evolución de una especie pueden llegar a tardar unos 50.000 años, pues un cambio evolutivo mínimo básico para que se produzcan otros cambios posteriores, como puede ser, pues, por ejemplo, ahora se habla de la retracción del dedo pulgar, ¿no? O de las retracciones del dedo gordo del pie, ¿no? Porque nuestra anatomía va cambiando. Bueno, necesitaríamos muchos años para que se produjeran esos cambios. Con la música probablemente debió pasar algo parecido. Y en esta relación entre el lenguaje y cambios evolutivos, pues el ejemplo que utilizo es el de las plumas de las aves. Las plumas sirven para abrigarse porque después de las glaciaciones pues se desarrollan estos elementos como forma en combinación con la grasa corporal de los animales para esto, pero además resulta que tienen una función secundaria, ¿no? Y esa función secundaria ayuda de otra manera a crear nuevos patrones en esa evolución. Casi todos los científicos están más en la línea de que la música es estructuralmente importante, como te decía al principio. Y luego hay unos pocos que plantean esta otra línea en la que la música no es tan útil. Yo estoy más cerca de la gran mayoría y para mí sí que es verdad que la música es estructuralmente importante. Y de hecho el libro se centra en analizar esa importancia y sobre todo en analizar sus resultados. Aunque cuidado, siempre en los libros trato de que haya unas posiciones abiertas, porque creo que cada uno tiene que utilizar la información para establecer su propia opinión al respecto, que es la mejor manera. No me gusta nunca posiciones dogmáticas en este sentido, ¿no? Plantearlas. Así que ahí lo dejo. Ahí yo dejo la información, los diferentes libros, la bibliografía, para que las personas hagan su propia lectura. No obstante, una de las cosas que a mí más me ha gustado de Homo Musicalis es que en los pies de página de cada una de las hojas haces referencia a cómo buscar la canción, la música o el sonido del que estás refiriéndote o el que estás hablando en esa página, ¿no? Y es muy interactivo. Eso hace que yo este libro, te dije, que lo iba a leer este fin de semana, pero claro, si quieres escuchar las músicas de las que estás hablando, es imposible, ¿no? Es un libro para degustar muy, muy poco a poco. De hecho, al hilo de lo que comentabas, hay un vídeo del que citas en el libro de cómo un gato pone su patita sobre una televisión donde hay un circuito con una carrera de motos y justo cuando apoya la mano en la moto, pues el motorista se cae, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos? ¿Que lo ha tirado el propio gato, que diríamos imposible, o que es una casualidad? Claro. Existen esas dos formas de ver el mundo, ¿no? Sí, este libro precisamente como complemento a Historia Oculta de la Música sería como como la visión especular, ¿no? Es la visión desde el otro lado. O sea, si un libro sobre el pensamiento mágico, este es sobre el pensamiento racional. Y la idea, precisamente, al respecto es, a través de este ejemplo, plantear ese conflicto que nosotros nos enfrentamos a él, ¿no? La gente que habla del mundo del misterio, pues muchas veces no incorpora este concepto, ¿no? Con todo el respeto, es necesario tener siempre la visión más amplia posible para tratar de buscar la explicación, ¿no? Entonces, este ejemplo que hablas del gato que tira moto, ¿no? Que se llama así, se puede ver en YouTube y que yo lo tengo en el canal, lo que pretende es hacernos pensar. Obviamente, este vídeo, cualquiera de nosotros que tenemos un conocimiento del medio y de la tecnología, sabemos que es imposible que un gato tire una moto dando a una pantalla de televisión. Pero si este mismo ejemplo lo llevas a una persona que vive en el Amazonas, que no ha visto una televisión en su vida, ni ha visto la corriente eléctrica, pues probablemente su lectura de ese mismo hecho, de lo que ve del fenómeno, es diferente porque le falta ese contexto tecnológico que le hace entender lo que está ocurriendo. Entonces hagamos esta metáfora, la extrapolamos a otras cosas y resulta que a lo mejor en el mundo del misterio hay muchas cosas que entran dentro de esta posibilidad. O sea, lo que se llaman las paradojas lingüísticas, ¿no? O las paradojas en sí, ¿no? El concepto de que a veces la causa no está relacionada con el efecto, pero como nosotros lo vemos así, es nuestro cerebro el que lo relaciona. Y esto tiene
tiene que ver con el mundo de las pareidolias, por ejemplo, ¿no? Las famosas pareidolias visuales y las acústicas, que dentro del mundo del misterio están muy relacionadas con el tema, por ejemplo, pues de las psicofonías, ¿no? Las psicofonías funcionan mucho mejor cuando debajo se pone el subtítulo, porque tu cerebro está completando la información. Pero lo importante es verla sin el subtítulo, porque es lo que verdaderamente hace que interactúe tu cerebro en igualdad de condiciones, ¿no? Y este es un análisis también que hago, que puentea de alguna manera los dos libros, ¿no? Porque lo que estoy diciendo es el primer libro sobre pensamiento mágico tiene también este otro lado del espejo, que es esta realización sobre la parte más científica de esta relación entre cerebro y música. Bueno, la primera parte del libro, Luis Antonio, que bueno, yo creo que conocido por todos, ¿no? Compositor, director de orquesta, músico, investigador, escritor, presentador de radio, música, entre otras muchas cosas. Nos habla de la relación de la música con el mundo que nos rodea, es decir, con el mundo vegetal y con el mundo animal. Y uno de los aspectos que yo creo que más llama la atención es cuando hablas de la música y las plantas o los vegetales. Porque claro, siempre se ha dicho, bueno, tú cuando tengas plantas tienes que hablarles, ¿no? Que como que lo sienten, pero ¿científicamente podemos decir que los vegetales pueden sentir la música? Pues tendríamos que definir el concepto de sentir, porque la idea es que la idea de sentir la definimos muchas veces desde nuestro mapa emocional. En ese sentido, igual podríamos decir que las plantas sienten la música, pero no podemos decir que se emocionan con la música. Estos son los lugares todavía por descubrir, porque claro, el gran problema de la humanidad es que analiza todo lo que le rodea con su propia humanidad, con su forma de verla, con nuestra forma de ver la vida, ¿no? Y eso es lo que hace que animalicemos muchas veces el canto de los pájaros en un sentido musical. Nosotros, el proceso sería algo así. Nuestra inteligencia empieza a desbordar el momento evolutivo, creando nuevas redes de información. En este proceso analizamos lo que nos rodea y encima lo incorporamos según nuestra forma humana de ver las cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el canto de los pájaros les llamamos canto, en sí ya lo estamos musicalizando, ¿no? Pero en el mundo animal, en principio, hasta donde sabemos, casi todo tiene funciones puramente, ¿cómo diría?, prácticas, ¿no? O bien de regulación del terreno o para la procreación, etcétera, ¿no? De hecho, hablo de estos experimentos con la curruca del cañaveral, donde se estudia que los machos que cantan más fuerte y durante más tiempo son con los que se quieren aparear las hembras, ¿no? Desde este sentido práctico, esto en el mundo animal, pues se pueden analizar diferentes relaciones que nosotros hemos humanizado desde nuestra visión. Y en el mundo de las plantas, pues se abre un camino muy interesante, ¿no? Por un lado es cómo reaccionan las plantas ante nuestra música, y ahí hablo de los diferentes estudios en los que algunos más científicos, otros más paracientíficos, las músicas influyen en el crecimiento, por ejemplo, ¿no? De cosechas, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí hablamos no solo de música, sino de sonido, porque algunos de los experimentos tienen que ver más con la emisión de frecuencias estables, que lo que hacían era que afectaba, por ejemplo, a los, entre comillas, depredadores de las plantas, ¿no? Pues todas estas circunstancias que hacen que la planta crezca peor, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado también hay un análisis inverso en el que se están utilizando las plantas como forma de hacer música. Se les ponen unos electrodos y se utiliza su electricidad y su capacidad de corriente para generar señales MIDI que puedan conectarse con sintetizadores y por lo tanto generar una música que proviene directamente de las plantas. No es una música humana, sería una música, vamos a inventarnos la palabra, plantaria, ¿no? O vegetalaria, ¿no? O vegetal, ¿no? Pero surge de nuestra capacidad inteligente de codificar esos datos, igual que por ejemplo podemos codificar pues datos astronómicos y convertirlos en música. Entonces a mí me gusta que estas cosas queden claras. La diferencia entre estas relaciones me parece primordial, importante para que sepamos dónde estamos en nuestro universo de inteligencia musical. Claro,
Bueno, de hecho, uno de los, no experimentos, sino uno de los avatares más espectaculares que he visto en tu obra es cuando hablas de que el 22 de junio del 2020 en el Liceo de Barcelona hubo un concierto con un público muy especial, ¿no? Sí, 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 sí. Hay un concierto que se hizo con plantas directamente. El público eran las plantas y son unas plantas que se utilizaron para luego. Realmente es un proyecto artístico, ¿no? Diría, con este concepto estético, ya que no se podían hacer conciertos con público, pues se llenó el liceo de plantas en las butacas y en los palcos. Y luego estas plantas se utilizaron para un proyecto que se donaban a hospitales, ¿no? La diferencia, precisamente en el hilo de lo que estamos hablando, es que personas que están más cerca pues, de este pensamiento mágico podrían pensar que esas plantas están impregnadas con la música que han escuchado, y alguien que está más cerca del pensamiento científico diría pues nada más que son plantas que estuvieron allí y que bueno, se utilizaron para un proceso estético y que de esa manera pues también tuvieron un sentido práctico a la hora de regalarlas a estos hospitales, a estos centros, porque siempre una planta nos conecta con nuestra naturaleza. Nosotros venimos de un mundo vegetal, en cierta medida, nuestra especie. Tenemos siempre esa conexión, ¿no? No somos seres de asfalto, aunque ya nos estamos convirtiendo en el Homo asphalticus, sería, ¿no? Una nueva definición, ¿no? Entonces, entre esos dos extremos está ese abanico de posibilidades en el que cada uno tiene que preguntarse dónde se encuentra. Bueno, es como que a todos nos encanta decodificar no solo códigos ocultos que puedan estar en la energía que transmiten las plantas o el universo, ¿no? Hemos escuchado muchas veces esos sonidos de los planetas que no es que suenen, sino es la radiación traducida a sonido, ¿no? Y aparecen esos sonidos tan especiales. Pero mira, yo me acuerdo que en el programa de Nacho Navarro, en Abismo, en una de las últimas ocasiones donde coincidimos, en Misterios de la Pintura, ¿no? De las obras de arte, sí. Hablamos de una obra que yo no la conocía, que me fascinó. Es de Peter Van Laer, donde aparece como es el canon satánico, ¿no? Sí. Un canon que habla del diablo, sí. Que habla de... Me pareció brutal como en una obra de arte hay una partitura ahí que, bueno, pues los ajenos a todo esto diríamos, bueno, pues muy bien, pues unas notas que están ahí. Pero llega gente como Luis Antonio Muñoz y dice, yo voy a poner esto en una partitura física y lo voy a interpretar. Il diavolo non burla, Es que existía una tradición que provenía un poco de la unión del trivium y el quadrivium en la Edad Media, ¿no? Ser artista no era un elemento separado de otras realidades y de otras formas de ver la vida. O sea, el concepto de ciencia era la suma de todas estas cosas, ¿no? Era saber calcular, era saber las proporciones y saber los componentes del sonido. Y esta suma de elementos pues tenía manifestaciones, como en el caso de la pintura, que planteaban el concepto también del uso de la simbología. Era un todo, ¿no? O sea, tú cuando veías un cuadro no estabas viendo una propuesta estética sin más, lo primero que se te ocurre lo pones ahí. Había una intención de transmitir un mensaje y en sí todos los cuadros gran parte de los cuadros de esta época, nunca se ponía algo por nada, ¿no? Entre comillas, hacer un cuadro era muy caro, ¿no? Y por lo tanto era un poco absurdo si no tenías algo que decir. Otra cosa es que lo dijeras de una manera explícita. Es verdad que existía una pintura puramente estética como podría ser los bodegones, etcétera, ¿no? Pero en el fondo formaban parte de toda una cultura que implicaba plantear al menos un mensaje, algo que transmitir, que eso es de lo que se trata cuando hacemos arte, ¿no? No se trata
uno podría pensar hacer música es combinar notas sin más. No, pero hay un concepto, hay un contexto sonoro, hay un contexto social y en el caso de la pintura pues incorporaba estas partituras cifradas de las que hablo en el libro también, porque existe toda una tradición que utiliza la música como forma o capacidad de poder esconder mensajes con diferentes intenciones, ¿no? Por un lado, pueden ser intenciones prácticas, como puede ser el mundo del espionaje. Hablamos de Felipe II y de su necesidad de tener un imperio tan grande, bien controlado, y cualquier recurso era bueno. Entonces se habla de que en su época se utilizaban partituras para enviar mensajes en las embajadas, ¿no? También podemos hablar de un sentido puramente estético que estaría en el otro lado, es utilizar la capacidad de la música y de su cifrado posible como forma de hacer un homenaje a un compositor o de enviar un mensaje de amor a una enamorada o un enamorado, ¿no? Entonces es un aspecto que quería también analizar, ¿no? Y que este libro me ha permitido poder hacer. Bueno, eso es increíble y bueno, tú lo acabas de decir, la música para enamorar, ¿no? Cómo ha llegado el punto en el que, bueno, pues cuando uno va a una discoteca, pues bueno, ya sabe que ese tipo de ritmo incita el contacto físico, el movimiento, no sabemos si hay algo genético ahí que nos hace movernos de esa manera, pero sin embargo, viajamos a lugares como Nigeria, Chad, todo esto, y nos encontramos con una tribu muy concreta que hace una ceremonia, la ceremonia del Yerewal, donde aquel que mejor baile será elegido por la mujer que está buscando marido, ¿no? Claro, claro. Es que esto conecta con lo que estábamos hablando antes. Si en las especies de pájaros, concretamente en la curruca del cañaveral, ya se ha estudiado cómo las hembras eligen a los machos para el apareamiento, hay un vínculo común que es el que me interesaba analizar. No estoy diciendo necesariamente que una cosa sea la otra, porque hay que añadirle precisamente ese contexto evolutivo e inteligente. Pero sí que hay un vínculo y este vínculo está en el pasado de nuestra especie, ¿no? Y es lo interesante buscar, o al menos con las herramientas que tenemos, extraer conclusiones de esta idea. Este Yerebol, que es el festival que hablas, pues además ellos, los hombres se maquillan, se pintan y generan una gestualidad en la cara que a cualquiera nos podría parecer en Occidente ridícula, pero que forma parte de todo un ritual, porque seguramente si ellos ven a 2 personas o a 100 personas bailando en una discoteca acid house o lo que sea, o reggaetón, pues dirán, están locos estos romanos, ¿no? Como decían en Asterix, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo. O sea, yo creo que lo bonito de la mirada, y yo he tratado de aportar esto con este libro, es esa inocencia de la mirada de nuestros actos o sobre nuestros actos, ¿no? Cómo pensamos que lo nuestro siempre es lo mejor y desechamos lo de los otros cuando los otros hacen lo mismo, ¿no? Y es en ese cruce de información donde yo creo que está, para mí, el verdadero aprendizaje. Claro. Por supuesto, si hablamos de enamoramientos, tenemos que hablar de hombres y mujeres, porque uno de los aspectos que trata Xenomo Musicales es el ámbito del género en la música. Es decir, muchas veces cuando se apunta a un niño o a una niña a clases de música, pues si es niño, oye, pues que toque la guitarra, que toque la batería. Si es niña, que toque el arpa, que toque el violín, ¿no? Es decir, parece como que estamos encorsetando determinados estereotipos de instrumentos para chicos y para chicas. ¿Existe la música para hombres y la música para mujeres compuesta o escuchada por y para quién? Pues mira, este es uno de los temas que en un primer momento no iba a estar en el libro, pero de repente por el trabajo mío en Radio Clásica y por un poco la información que me va llegando y el momento vital en el que estamos, me hace mucha ilusión poderlo incorporar. De hecho, la portada del libro que tienes ahí a tu lado, en sí, como te decía antes, todo tiene un mensaje, no es gratuito. Detrás está el cerebro que está formado por notas musicales y en esa línea de la evolución se plantea precisamente que llegamos hasta la música en nuestra evolución y quien está tocando el piano es una mujer. En este sentido, tuvimos que tomar la decisión de que para que visualmente fuera una mujer había incluso que arquetiparla un poco, porque si no podríamos pensar que era un ser asexuado, ¿no? Entonces, como lo que quería era plantear ese mensaje, me gustaba el contraste entre la mujer tocando el piano y la palabra homo, que tradicionalmente asociamos siempre a hombre, ¿no? En lo masculino. Y además, estas representaciones visuales provienen del siglo XIX, donde la
visión era esencialmente masculina, donde los antropólogos eran solo antropólogos y donde también había una visión, podríamos decir, cristiana de la evolución en un sentido muy concreto, y es que cuando se hablaba de los, no sé, de los neandertalis, se les planteaba como una familia, el padre, la madre y el hijo, ¿no? Y no planteamos otros posibles escenarios mucho más abiertos que probablemente existieron, ¿no? Y que tienen que ver con el concepto más de manada que con el de familia cristiana. Bueno, dicho esto, como preámbulo de lo que me comentas, me parecía muy importante precisamente establecer que no existe una diferencia de género en la música y que hay estudios, algunos de los cuales cito en el libro, que ya están planteando esta idea, ¿no? El concepto de que no existe un género en la música. Otra cosa es el texto. El texto sí puede plantear un sesgo de género, pero los estudios que se están haciendo con música clásica, en principio, están orientados a ver si nosotros como humanos tenemos la capacidad de distinguir una sinfonía compuesta por una mujer o una sinfonía compuesta por un hombre. Ajá. Y ahí nuestro sesgo viene precisamente de todo lo que estás hablando, lo que es los instrumentos asociados a determinados géneros, como por ejemplo el arpa, que está asociado a la mujer. Las mujeres no podían tocar el violín en el siglo XIX porque se contoneaban y al contonearse pues ya estaban incitando, ¿no?, al sexo, etcétera. Todas estas ideas poco a poco vamos ya normalizándolas y poco a poco haciendo este trabajo. Y bueno, me gustaba un poco la idea de que se completara con esta información para que cada uno, como te decía, complete su visión sobre el tema. Bueno, de hecho, me encanta porque yo creo que el perro ya se ha quedado afónico. Sí, perdón. Es que es lo que tiene vivir en la montaña, que bueno, que la gente tiene que cuidar también a sus animales, pero esa es una forma de cuidarlas también, no dejarlas solos y estresados. Sí, sí. Es una lucha que tengo. Me gustan los estudios que muestras aquí porque se ponen distintas obras musicales a un grupo de hombres y a un grupo de mujeres para que estos indiquen esto ha sido compuesto por un hombre o por una mujer. Y los estudios al final lo que dicen es que es indistinguible, ¿no? Es decir, sí, que al final son estereotipos que nos hemos ido creando con el paso del tiempo y que la sensibilidad musical es imposible determinar si ha sido compuesto por un hombre o por una mujer. Por supuesto. Y te diría más, es que hay compositores, y sobre todo compositores, ¿no?, y críticos, etcétera, que siguen todavía en esta posición, ¿no? Como dicen, no, hay una música. De hecho, es un debate que, por ejemplo, yo también el mundo de las novelas lo plantea mucho, ¿no? En las novelas, si son novelas femeninas, si son novelas masculinas, si son novelas de género, etcétera, es un debate que tiene que ver con el arte. Claro, yo he tenido que discutir esto con mucha gente. Es que si yo le hablo a la gente de compositores, en general, en genérico, a casi nadie le viene el nombre de una mujer, porque no las hay en el argumentario, no las hay en los libros de historia. Entonces es muy difícil crear esto, ¿no? Y yo ahora estoy trabajando sobre esta idea en el programa de Radio Clásica. Llevo desde el 8 de marzo, desde lo que es el mes de marzo, se me ocurrió la idea de aportar pues precisamente música de esta nómina de mujeres desconocidas en las que te encuentras auténticas joyas y que estuvieron perdidas en los archivos solo por el hecho de que la mujer no se podía dedicar profesionalmente a la música, por lo tanto no tenía este reflejo en la sociedad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahora es momento de ir haciendo este trabajo para conseguir normalizar precisamente esa balanza y llevar el fiel al centro de la balanza y dejarlo en el centro y trabajar como seres humanos desde ahí. Claro que sí. Bueno, mira, seres humanos versus máquinas, ¿no? Ahora que hablábamos, ¿se puede distinguir el hombre de la mujer musicalmente? Hace unos años yo recuerdo que escuché determinadas obras, bueno, que te decían, no, esto ha sido compuesto por un robot, por una máquina, por un programa informático, ¿no? Y lo escuchabas y decías, yo no soy capaz de distinguir si esto lo ha hecho una persona física o lo ha hecho un robot, ¿no? ¿Tú eres capaz de distinguir esto o ante qué nos estamos enfrentando aquí? Yo creo que nadie es capaz de distinguirlo, como tampoco somos capaces de distinguir muchas veces el cuadro que ha hecho un elefante, si es arte contemporáneo, de un autor que lo hace con una determinada intención. Hay técnicas, obviamente, ¿no? Donde puedes analizar un trazo, puedes analizar capas o puedes analizar una cierta sistematización, pero ya son de nivel más profundo, ¿no? También podrías analizar si una inteligencia artificial
ha repetido ciertos patrones en el caso de una música clásica, ¿no? Compuesta bajo la luz de un ordenador, ¿no? Pero yo creo que el futuro va hacia esa unión entre humano y máquina, ¿no? En ese sentido. Luego están las visiones más trascendentalistas de esto y que, bueno, pues incluyen a los dioses en el análisis de la ecuación y por lo tanto son los que plantean esa diferencia estructural que es importante, ¿no? La existencia de un dios, que es el que da sentido a todo esto, ¿no? Pero entre esas dos visiones, bueno, yo creo que a día de hoy nadie es capaz de distinguir estas incongruencias entre música. Hombre, a ver, obviamente, claro, las máquinas están programadas por seres humanos, por lo tanto están programadas también con esas limitaciones de la propia humanidad, ¿no? Eso las iguala también en ese sentido, o sea, las iguala a nosotros, ¿no? En fin, yo creo que es muy difícil distinguir o prácticamente imposible. Yo no me veo capaz, desde luego, en determinadas condiciones. Bueno, si hablamos de mitos, uno de los que cuentas en tu libro, que a mí me has desmitificado totalmente, es, no sé, cuéntanos, ¿mito o verdad? ¿Existe el efecto Mozart? Esto que a los niños que se les pone Mozart pues están más tranquilos y calmados, o a las embarazadas, ¿no? Es que una de las cosas que quería con el libro era precisamente desmitificar estas cosas, ¿no? Algunas de ellas, porque se trata de poner en contexto. Uno dice, yo no estoy diciendo que Mozart no sea bueno, que es el otro extremo, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Pero a veces el dato nos crea una realidad de mayor alcance y en el fondo no la tiene. Y este es uno de esos casos. El efecto Mozart surge de una especie de pseudo experimento que no llegó a ser un experimento científico, que generó un auténtico revuelo sobre todo en el mundo intermedio de la espiritualidad, etcétera, ¿no? Porque claro, ¿quién va a decir que Mozart es malo? Es muy raro, pero puede llegar a serlo. Yo lo defiendo también en otro capítulo del libro, este concepto, ¿no? O sea, si tú has escuchado Mozart en un campo de concentración y te han obligado a escuchar a Mozart, pues para ti no va a tener el mismo ejemplo, o sea, el mismo efecto que tiene para, por ejemplo, pues una embarazada que le estás poniendo Mozart cuando está relajada en un sillón. Entonces, dicho esto, Mozart puede ser terapéutico, pero hay que entender otros parámetros que definen también esa ecuación. Y es que los niños, pues, por ejemplo, el efecto Mozart aplicado a un feto, no tienen todavía evolucionada su capacidad auditiva. Por lo tanto, ellos no escuchan música como la escuchamos tú y yo o cualquiera de los oyentes del canal. No escuchan música, ni escuchan todas las frecuencias. El oído es como una especie de gelatina, que lo explico en el libro, que se va formando y que toda esa construcción organizada para escuchar la música necesita de un tiempo de evolución. Por lo tanto, si tú a un niño le pones Mozart, lo que va a escuchar es una especie de frecuencias que primero no va a saber codificar y le falta todo un espacio y un tiempo para codificar estas ideas. ¿Qué ocurre? Pues que llamamos beneficioso al efecto químico que puede producir en una embarazada estar relajada escuchando una música bonita y que eso genere un bienestar. Entonces, en ese sentido, claro que sí, es terapéutico. Y eso es un poco lo que trato de explicar. Se llegó a regalar el compact disc con música de Mozart en algunos estados de Estados Unidos a las embarazadas que nacían. Toma, ponle esto al niño, como si le dieras una aspirina, ¿no? Y no existe un efecto alopático en este sentido, ¿no? Comprobable. Desde luego no hay ningún estudio científico que plantee que la música de Mozart, como digo en el libro, es buena para la garganta, como dicen algunos libros que planteo el ejemplo así, ¿no? Que estaban en la sección de esoterismo, no en la sección de medicina, sí. ¿no? Entonces esta es un poco la idea que intento plantear para que cada uno haga su propia investigación, porque el libro es eso, es una invitación a que la gente diga, oye, esto es verdad, entonces el efecto Mozart no sirve, o sí sirve, o no sé. Cada uno que tiene que hacer su búsqueda. La vida es una búsqueda. Exacto. Claro, podríamos hablar, ya que estamos hablando de mitos, de música que mata. ¿Esto existe? Pues, bueno, digamos que también la música puede matar en un sentido secundario, como disparador. Existen muchos casos de músicas que han servido como disparador psicológico para asesinos en serie, para asesinos en masa, etc. Entonces, como tenemos una tendencia por nuestra humanización precisamente a cometer errores y a buenificar la música, pues también quería, yo que estoy en plan romper mitos,
pues romper ese mito y crear esta nueva visión un poco antagónica de lo que es la música como acto bueno, que también lo es, pero resulta que en algunos casos, pues desde canciones malditas asociadas a historias de suicidio, ¿no? Hasta, bueno, canciones que han formado parte de juicios muy mediáticos porque han sido disparadores psicológicos para personas que han cometido actos violentos amparados, sobre todo en las letras de la música y en una estética que se asocia de una determinada manera a la violencia. Bueno, ahí estaba Helter Skelter, ¿no? De los Beatles con Charles De los Manson, Beatles, claro, ¿no? Que estaba claro, ahí claro. obsesionado con ese tema, ¿no? Y Sí, sí. tantos Es que Manson encontró mensajes. Él encontraba mensajes. Su cerebro enfermo, vamos a decirlo así, sí. encontraba mensajes en las canciones de los Beatles y las codificaba de otra manera. Y ese es el concepto, esa es la idea. Eso es un poco lo que pretendo plantear como análisis contrastado frente a esa capacidad curativa que sí la tiene. Pero bueno, hablo también de otros mitos como el de la famosa resonancia Schumann, que me preguntan mucho al respecto, ¿no? La famosa frecuencia de la 432. ¿De dónde viene esta idea? Si eso es bueno, si no, si es la frecuencia de la Tierra. El mundo del esoterismo, muchas veces con un cierto desconocimiento de la física acústica, ¿no? Pues habla con demasiada ligereza de este concepto, ¿no? Efectivamente existe una frecuencia de la 432 que estructuralmente se utilizó como forma de afinación y que además Verdi la defendía. Giuseppe Verdi defendía el La a 432. Pero bueno, tiene que ver también con un sistema de normalización que durante el siglo XIX se va arreglando poco a poco, que es donde las sociedades científicas empiezan a demandar la necesidad de patrones normalizados entre países. Porque claro, tú imagínate, en el siglo XVIII tú tocabas el oboe y hacías un viaje por Europa y tocabas en Italia, tocabas en Francia, tocabas en Inglaterra y en España y tenías que tener 4 oboes diferentes para tocar con 4 orquestas, porque cada una afinaba de una forma diferente. Entonces, esa globalización progresiva del siglo XIX empezó a plantear la necesidad de una estandarización de muchos recursos y uno de ellos era pues, precisamente el uso de un diapasón normalizado Pero claro, aquí venían, además es una historia bastante curiosa que cuento, las filias y fobias propias de las nacionalidades. Los ingleses no podían tener el diapasón más bajo que los franceses. Entonces, al final se produce un efecto curioso que se llama la inflación del diapasón, que era músicos que iban tocando en orquestas, cantantes que cantaban con otras orquestas y que iban demandando la necesidad de mayor brillantez del sonido. Por lo tanto, subían el diapasón y al final el La llegó a estar hasta en 460, que es una frecuencia, lo explico rápidamente, significa que algo vibra 460 veces por segundo. Eso es la música, se genera, las alturas de los sonidos se generan por frecuencia. Mayor frecuencia, mayor sonido más agudo. Menor frecuencia, sonido más grave. Entonces, al tomar esa referencia, las orquestas cada vez sonaban más brillantes. Pero era una cuestión más de nacionalismo que de energías y de psicoenergías y estas cosas. Bueno, ¿qué más se puede decir de aventureros? Ya os he dicho hace un rato que, yo desde que la primera vez que coincidí con Luis Antonio, yo me quedé ojiplático por la maestría que rebosa de todos sus poros hablando de música, es una auténtica barbaridad. Y lo que se siente cuando lees Homo Musicalis o cuando lees Historia Oculta de la Música, la forma de escribir de Luis Antonio, yo he querido trasladarla a un párrafo que me ha impactado mucho de su obra, que hace que te genere, esa calma que genera Luis cuando habla, ¿no? Esa tranquilidad. Y la sensación que uno puede tener leyendo Homo Musicalis sería algo parecido a lo siguiente. A ver qué os parece. No hay nada más increíble y embriagador que la navegación nocturna a vela en una noche cerrada y sin luna. La falta de contaminación lumínica hace que se confunda la línea del horizonte con el mar oscuro. Solo hay una cosa que diferencia esos dos universos. Uno está lleno de peces y otro de estrellas, que se balancean mirándote como una manada de lobos en el bosque. Bueno, Homo Musicalis en todas las librerías, en todos lados está por ahí. Os voy a indicar algún enlace donde podéis haceros con la última obra de Luis Antonio Muñoz, que, en fin, a mí me está fascinando. Así que, Luis, gracias una vez más por otro libro que te has sacado de la manga top.
Pues muchas gracias, es un placer estar aquí con vosotros y la verdad es que encantado de poder compartir pues todas las historias, también como la que hablabas, que son historias vitales que están incorporadas en este libro, experiencias mías de vida y personales. Hace unos meses, Luis, cuando estuviste por Desafío Viajero, te pregunté sobre con qué 3 personajes históricos cenarías, o sea, ya lo tenemos bastante claro, pero no vamos a repetir pregunta, vamos a ser un poco creativos. Ponme un reto. A Luis Antonio Muñoz le ponen en una máquina del tiempo para hacer un viaje de una semanita al pasado. ¿A qué época en concreto te irías y por qué? Bueno, pues ahora que te voy a decir una cosa, para ti no va a ser un enigma, pero lo dejo como un enigma, ¿vale? Yo me iría a 1711, al reinado al final del reinado de Felipe V en España y al paso al reinado de Fernando VI, porque como tú ya sabes, pues estoy ahí en un proyecto que tiene que ver con ese momento de España y con ese momento de la historia de España. Así que la mejor manera de ver la historia de España para mí sería recibir información de ese momento directo. Así que me iría a ese momento. Bueno, yo sé que la mayoría no habéis entendido nada de esto, seguro que lo acabaréis descubriendo, pero vamos a dejar ese halo de misterio que rodea a Luis Antonio Muñoz. Bueno, Luis, gracias de corazón por haber estado en Desafío Viajero y mucho éxito con Homo Musicalis. De verdad, lo que os decía antes, muchísimas gracias. Es un placer poder ayudar de alguna manera a que las personas se hagan preguntas sobre la música y que tengan ganas de escuchar música gracias a esta aportación, ¿no? que se suman las muchas que existen y que plantean un poco esa necesidad de cultura y de un mundo mucho más en paz del que vivimos, ¿no? Bueno, ya lo sabéis. Homo Musicalis por un lado, que tenéis ganas de más, fundamentalísimo, historia oculta de la música por otro. Maestro, aventureros, hasta la vista.